Bueno, pues vamos a empezar formalmente este coloquio. No está de más platicarles un poquito, pues que nosotros es un movimiento de exigencia colectiva de derechos y que tiene como fin efectivamente combatir la desigualdad y la corrupción a partir de las leyes e instituciones que ya tenemos. A través de la pedagogía, la organización colectiva y la exigencia de nuestros derechos buscamos contribuir a un cambio y actuamos con base en el principio de que mi libertad no termina donde comienza la tuya, sino que comienza desde donde está la tuya o al lado de la tuya. De este modo nos hemos propuesto generar este coloquio de causas con el objeto no solo de conocer lo que el esfuerzo colectivo está logrando, sino para generar un intercambio de ideas, de reflexiones y, ¿por qué no?, de organización. Para moderar este coloquio está con nosotros, la coordinadora de acción política de Nosotres, quien es activista y política mexicana, que es defensora de los derechos humanos por vocación, militante incansable de izquierda y con una amplia trayectoria en la creación de políticas públicas municipales y de ordenamientos legislativos en favor de la inclusión. Sí, es Lidice Rincón Gallardo, que ha desempeñado diversos cargos y funciones al interior de partidos políticos de izquierda y de movimientos sociales de mujeres, indígenas y personas con discapacidad. Estoy hablando de organizaciones como el Partido de la Revolución Democrática, como Democracia Social, Casa Tomada AC, Mujeres por la Paz, Buzón del Tiempo, y actualmente la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, de la que es presidenta, y desde donde ha impulsado múltiples acciones para favorecer la cultura de la igualdad en México y en el mundo. Muchísimas gracias nuevamente a todas, todos, todes quienes nos acompañan el día de hoy. Adelante, Lídice, este espacio ya pasa a ser tuyo. Bueno, espero que me escucho. Sí me escucho, ¿verdad? Es que no sé si tengo mi micro. Sí, ok. Ok, pues muy buenas tardes a todas, todos y todes. Agradezco a quienes están y se dieron el tiempo para conectarse hoy. Pues efectivamente para nosotros es muy importante esta acción que hoy iniciamos, que es un coloquio de causas, porque tiene que ver con la construcción del movimiento en el ámbito territorial sobre todo, en función de la defensa no solo de nuestras causas, sino también de todo lo que atañe a la construcción de ciudadanía, la defensa, exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos y fundamentales. Y el tema que hoy nos ocupa es precisamente sobre las realidades del trabajo digno, ¿no? Ahora, pues vamos a hablar específicamente de las trabajadoras del hogar, ¿no? Quiero dar la más cordial bienvenida, por supuesto, a Tere Lascano, que es doctorante en ciencias antropológicas y especialista en antropología organizacional. Ya muchas y muchos de ustedes la conocen, se ha enfocado principalmente en temas como pertenencia, identidad, asociación colectiva y derechos culturales. Se ha desarrollado como evaluadora y consultora para el sector público y privado, se especializa en el diseño de implementación de intervenciones para el fortalecimiento de asociaciones, grupos de trabajo, colectivos, redes colaborativas, es coordinadora de la causa justamente trabajo del hogar y nosotros, ¿no? Y bueno, pues es egresada del programa LIF. También quiero presentar y dar la más cordial bienvenida a Jaime, que es responsable de nosotros justo de estas causas. Y bueno, pues él es licenciado en Política y Administración Pública por el Colegio de México, maestro en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia del Gobierno Español. Se desempeñó como investigador en proyectos de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia del CIDE. Económicas. Además, fue coordinador ejecutivo del programa interdisciplinario de rendición de cuentas y profesor asociado también del CIDE. Y bueno, ha sido profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, investigador visitante de la Universidad de Texas en Austin. En fin, y también, por supuesto, presentarles a Ana Laura. Ella es licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Residente de la Ciudad de México, lleva más de 4 años preocupada por el estudio y aplicación de la defensa de los derechos humanos, específicamente en sectores asociados a los derechos de las mujeres y el trabajo digno. Actualmente se desempeña como oficial en la agenda Trabajo en el Hogar de Nosotros. Y bueno, pues
hablar de trabajadoras del hogar se traduce absolutamente en discriminación, sin duda. Y sobre todo aquella en la que se cruzan varias características o condiciones de vida por las que históricamente se les ha considerado como ciudadanas de cuarta categoría. Y bueno, pues hablar de trabajadores también, incluso de plataformas digitales, pues no dista mucho de esa misma realidad. Y es que están fuera de las consideraciones que debemos tener, ya ustedes lo saben, como personas, pero también de aquellas consideraciones por las que debemos construir justamente una cultura de la legalidad. Y para ello, pues yo le voy a ceder ahorita la palabra, permítaseme ser un poquito arbitraria y comenzar contigo, Jaime. Yo quisiera que nos hablaras y poner sobre la mesa un par de reflexiones para que podamos arrancar y que nos ayudes a ir desenmarañando este tema y sobre todo, pues cuál es el alcance desde nosotros, cuál es el estado de las cosas que tenemos ahorita en nosotros. Y me gustaría que contestaras también a la pregunta de cómo podemos lograr una intervención de esta causa en los estados. La idea justamente de este diálogo, y se les invitó sobre todo a los representantes en los estados y a amigos y simpatizantes del movimiento, pues es precisamente poder bajar esta causa en los estados. Entonces, a mí me gustaría empezar contigo y que nos hablaras un poquito del estado de las cosas y cómo podríamos lograr esta intervención en los estados, en el ámbito de lo local. Gracias, Lidice. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, particularmente respecto de estos planteamientos que haces, Lidice, lo que tenemos ha sido una serie de movimientos en torno de este problema de la falta de garantía de los derechos de las trabajadoras del hogar. Sin embargo, a pesar de que ha habido movimientos, que ha habido también el programa piloto del IMSS para el registro de la seguridad social y demás, el estado de cosas sigue básicamente intacto. Es decir, lo que tenemos como resultados del programa piloto es un registro como de 37,000 trabajadoras del hogar, lo cual en términos porcentuales implica muy poco del volumen total de un universo de 2.2 millones de trabajadoras del hogar que hay en el país. Es decir, es muy poco lo que se ha avanzado en esta materia. Y de otro lado, lo que tenemos ya es la expectativa, porque ya se aprobó en comisiones, la expectativa de que venga la obligatoriedad de la garantía de la seguridad social para las trabajadoras del hogar. Sin embargo, aun cuando llegara esa garantía, esa obligatoriedad en la legislación, esto no necesariamente modificaría la situación de las trabajadoras del hogar, básicamente porque no existe una instancia que vaya a estar encargada de garantizar esa seguridad social obligatoria para las trabajadoras del hogar. Y como bien sabemos, otro de los problemas que existe en este mercado laboral es el que la garantía de los derechos corresponde a los empleadores. Y entonces los empleadores no tienen, aun cuando existiera la obligatoriedad en una norma, no existirían mecanismos para que alguna instancia del Estado obligara a los empleadores a garantizar al menos la seguridad social a las trabajadoras, que desde luego no es además la única garantía o el único derecho que se ha venido exigiendo desde hace varios años ya, desde esta causa particular aquí en nosotros. Y la discusión sigue siendo entonces, lo que tenemos es un mecanismo, o han sido, perdón, mecanismos que pueden permitir ir subsanando esa precariedad del mercado laboral de las trabajadoras del hogar. Y esos mecanismos, sin embargo, no han sido utilizados suficientemente. Y de otro lado,
desde las instituciones del Estado, en los 3 niveles de gobierno, no se ha dado esta discusión, es decir, nadie le informa ni a las trabajadoras del hogar ni a los empleadores cuáles son los derechos que tienen, que se deberían estar garantizando y cuáles son las vías para garantizarlos. Ni siquiera la información del programa piloto. O sea, el programa piloto existe y 2 o 3 personas saben que existe, pero ya, o sea, no hay mayor difusión en un sentido tan amplio como deberíamos estar teniendo, dado que es, como ya dije, un mercado de más de 2 millones de personas en el país. O sea, es francamente grave que no estemos volteando a ver hacia allá. Y respecto a la segunda pregunta, Lee dice, yo creo que la apuesta fundamental, que es algo que hemos venido nosotros trabajando también en los últimos meses, es el establecimiento de alianzas, particularmente con los gobiernos locales, con los gobiernos municipales, para empezar a darle pues movimiento a la difusión de esta información, dirigiéndola a las trabajadoras del hogar para que estén al tanto de qué es lo que les corresponde y cómo lo pueden solicitar, negociar, exigir con sus empleadores, pero también dar esa información a los empleadores desde la perspectiva de ellos, porque en buena parte de los casos, a mí me da la impresión que cuando estas garantías no existen, no necesariamente es porque los empleadores no tengan interés de cumplir con estos derechos, con sus trabajadoras del hogar, sino porque a veces ni siquiera saben que existe un programa piloto en el IMSS y que el mecanismo en realidad no es complejo para hacer el registro. Tampoco saben que no es caro, es decir, que es una cosa que se puede hacer y que es viable. Pero dada esta falta de información, sí consideramos que el paso, a lo mejor no inicial, porque se han dado muchos otros antes, pero el paso que necesitamos en este momento, en esta materia, es promover la discusión, promover la información y que haya conocimiento acerca de la naturaleza del problema y de cómo podemos ir cada persona, porque aquí también implica esta otra perspectiva, cada persona que emplea a una trabajadora del hogar, cómo puede ir resolviendo en su ámbito y desde su escenario y contexto individual, ir resolviendo este problema que desafortunadamente sigue siendo vigente en un momento en el que francamente es escandaloso que haya personas que están en este tipo de precariedad laboral y en esta falta de garantía de sus derechos. Entonces, creemos que los gobiernos locales, al ser los más cercanos a la ciudadanía, tienen esta posibilidad de llevar la información y de apoyar también, porque hay instancias, institutos de la mujer, hay áreas de derechos humanos también, gobiernos locales, entre otras, la parte de las direcciones de empleo, etcétera. O sea, todos estos elementos son muy importantes desde las administraciones públicas municipales, para no solo para la difusión de la información, sino también para dar un respaldo y ofrecer apoyo en términos de guía también, para que las trabajadoras del hogar no solo conozcan cuáles son sus derechos, sino que tengan la posibilidad de solicitarlos y de entablar una negociación pues, sensata, racional, que sea beneficiosa, sin duda para ellas, con sus empleadores, y entonces obtener las garantías que desafortunadamente en este momento no tienen. Gracias, Jaime. Antes de continuar, yo le quiero pedir a Jessy si me ayuda, si todavía sigues ahí. Quisiera ver si me pueden poner en el chat quiénes son representantes de los estados y quiénes son simpatizantes, para que justo cuando acabemos de este conversatorio y de estas exposiciones podamos aterrizar las cosas en concretito para ver cuáles van a ser las siguientes acciones por estado. Entonces, bueno, una vez dicho esto, quisiera darle la palabra a Tere y
Ok, ahorita voy a revisar el chat, ya están escribiendo. Y yo te pediría, Tere, y lo pido de esta forma porque sí creo que quiero o quisiera que escucháramos la opinión y la perspectiva de los tres, les tres, en el mismo sentido. ¿Cuál es para ti el estado de las cosas hoy en este tema y a tu juicio, qué convendría? ¿Qué tipo de intervención convendría hacer en los estados para bajar justo esta causa al ámbito de lo local? Sí, Lidice, gracias. Bien, bueno, hay un proceso tal vez macro, ¿no? Que obviamente tenemos que atender y del cual hay que siempre estar informado, que tiene siempre relación con los avances, en este caso, por ejemplo, legislativos, de lo que ocurre con el programa piloto, ¿no? Es decir, el que exista esta seguridad social obligatoria. Eso siempre ha sido un reto, el reto de difundir la información y que llegue a cada vez más personas. Entonces, ubiquemos que esa es una tarea constante, que es una tarea que siempre debe existir y las formas en que lo hemos logrado han sido del todo variadas, ¿no? Tenemos muchísimas herramientas y bueno, es un trabajo constante. Pero creo que me gustaría mucho más enfocarme gracias a la pregunta que nos dejas, como, perdón, a este estado de las cosas, como justamente el punto donde, hacia donde tendríamos que estar ya trabajando o caminando, ¿no? Que básicamente tiene que ver con estas organizaciones que se han logrado en los estados, al menos que desde el año pasado hemos estado trabajando con uno de los proyectos más importantes que ha tenido la causa de trabajadoras del hogar, que es el proyecto de UNDEF, ¿no? Que es Seguras y con Derechos. Y creo que desde ahí el impacto logrado ha sido súper importante, no me voy a detener en eso, pero creo que sí puedo compartirles las observaciones que de ahí se han derivado, ¿no? Yo he tenido la fortuna pues de estar desde el diseño, desde la implementación y la evaluación, y creo que una de las cosas que me gustaría compartirles es que justo lograr localizar las organizaciones que ya existen de mujeres, ¿no? Y hacer un pequeño diagnóstico, no solamente del contexto en el cual se encuentran trabajando, sino también saber en qué grado de organización o de trabajo están para poder otorgar las herramientas necesarias y a partir de esto que ellas solas vayan avanzando a su ritmo y logrando avances de acuerdo a lo que vayan necesitando en cada contexto, podría ser como una de las grandes acciones. La otra es, y creo que ese significó siempre y lo sigue siendo uno de los retos más importantes, es entender que cuando tú llegas a un estado o ya estás en un estado y comienzas a preguntar y a investigar y a hacer estos diagnósticos y te das cuenta que no hay organizaciones establecidas, ¿no? Solamente por ahí unas redes de contactos, entonces ahí el trabajo pues es mayúsculo, ¿no? Entonces creo que ahí el principio de acción tiene muchísimo que ver con esto que hemos logrado y que tiene relación con la pedagogía política, que es el acercamiento de un conocimiento tal vez básico, pero de manera paralela siempre, siempre, y lo digo porque esa fue, digamos, la llave con la que yo pude trabajar, fue ser muy sensible a las necesidades de cada contexto. O sea, muy, muy sensible a las problemáticas. ¿Por qué? Porque las mujeres en muchas ocasiones necesitaban, antes que el conocimiento de derechos, la sensibilización a temas relacionados, por ejemplo, al autocuidado, a la violencia económica, a cuestiones organizativas, además que ya existían y que teníamos que tener la sensibilidad de rastrearlas y adoptarlas para poder entrar ahí y otorgar justamente esta formación que tanto bien ha hecho, ¿no? Porque creo que sí me gustaría resaltar eso.
los talleres realizados tuvieron que ser adecuados a cada contexto. Y ese fue el gran trabajo, ¿no? O sea, la noción de que no podemos llegar a implementar fórmulas ya hechas, creo que siempre ha sido para mí una fórmula que ha funcionado muy bien a lo largo de mi trabajo, y en esta ocasión no fue diferente, ¿no? Entonces, creo que en algún momento ojalá podamos tener como con todos los interesados, tal vez otro momento de conversación sobre los detalles, pero es bien interesante ver qué sucede en cada estado y qué es lo que mejor funciona. Entonces, bueno, ya para cerrar esta participación, creo que una de las cosas más importantes es la generación de redes de confianza, que es súper importante, ¿no? Las redes de confianza tienen que ver con estas relaciones de asociación, pues, de organización entre mujeres, que eso es uno de los grandes logros que se obtuvieron, es decir, llegar, dar talleres y hacer notar que la organización comunitaria, que el empoderamiento o la generación de esta fuerza organizada es súper importante, porque conectadas y juntas, pues las mujeres podemos, en este caso, con las trabajadoras del hogar, tener un conocimiento más cercano de las condiciones laborales que tienen y hasta de vida, ¿no? Entonces, creo que el otro punto que puedo rescatar justamente es territorializar, ¿no? La causa a partir de hacer base, así tal cual, hacer base con organizaciones que ya están trabajando en temas de género, y que esto es súper importante. O sea, a nosotros, creo que en mi travesía por todos los estados que trabajamos, una de las experiencias más bonitas que tuve fue encontrar eco en muchas personas que nos abrieron las puertas para alojar las actividades. Y eran colectivos independientes, personas de la sociedad civil que estaban totalmente abiertas, y que hoy tenemos una red bien interesante de personas que participan, interesadas en entender una forma más de trabajo, ¿no? O sea, nosotros traíamos la causa de trabajadoras del hogar, pues, y ellas trabajaban con muchos otros temas, pero lo que nos unía era justamente el trabajo por y para las mujeres. Entonces creo que ese punto es bien interesante, porque creo que ahí hay un montón de estrategias que se pueden desarrollar en lo territorial. Obviamente el desarrollo y la difusión de materiales por redes, pero recordemos que el acceso a la tecnología es limitado en muchos lugares. Entonces también es súper importante pensar en lo territorial a partir de la cercanía de información para lograr esta democratización del conocimiento. Y la otra, y finalmente lo menciono como algo que sigue siendo una tarea constante, es alimentar la interconexión entre diferentes actores estratégicos, ¿no? O sea, Jaime ya ha mencionado obviamente a los gobiernos locales. Yo siempre desde mi visión organizacional, pues siempre estoy pensando que tiene que haber mucha variedad y de todo para que podamos siempre retroalimentarnos y tener la visión general de todo, ¿no? Entonces creo que por ahí sería esto: colectivos, organizaciones civiles, gobierno local, y obviamente las agrupaciones de trabajadoras del hogar que ya existen, ¿no? Que se han logrado. Y bueno, creo que ahí me quedaría, ¿no? Y a lo mejor ir reflexionando sobre algunos otros temas. Gracias, Lidice. Gracias, Tere. Pues Ana Laura, tu turno. Adelante con lo mismo, por favor. De acuerdo, muchas gracias, Lidice. Bueno, pues justo como ya se mencionó, pues la verdad es que ha habido avances, aún hay mucho trabajo, pero justo me gustaría comenzar por algunos de los logros que hemos tenido, ¿no? Para partir un poco de ahí. Y es que justo es importante también mencionar y tener en cuenta estos logros que se han conseguido, porque, por ejemplo, bueno, en octubre del 2018, nosotros, junto a otras organizaciones aliadas, denunciamos públicamente el proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que justificaba precisamente el trato asimétrico hacia las trabajadoras del hogar en materia de seguridad social, ¿no? Entonces, gracias a esta denuncia colectiva, conseguimos la suspensión temporal de dicho proyecto de sentencia y que se reformulara, ¿no? Con base en los estándares más altos de dicho proyecto de sentencia y su reformulación, ¿no? De derechos humanos. Entonces, ¿qué sucedió? Que bueno, el 5 de diciembre de 2018 se aprobó un nuevo proyecto de sentencia que sentó un precedente muy importante e histórico al declarar inconstitucional la exclusión de las trabajadoras del hogar al régimen obligatorio de seguridad social. Entonces, bueno, ¿qué pasó con esto? Que dio al Instituto Mexicano del Seguro Social la tarea de poner en marcha un programa piloto para hacer efectivo el derecho a la seguridad social a este grupo de personas trabajadoras del hogar y sus familias. ¿Qué pasó ahí? Que justo se puso en marcha la creación de este proyecto, de esta prueba piloto, que pasó por una primera fase. En estos momentos se encuentra en una segunda fase en el que, por supuesto, ha habido modificaciones y se espera que aún haya algunas otras modificaciones, porque falta mucho también para reformular y que este sea un proceso totalmente inclusivo, ¿no? Porque de pronto, a pesar de que ha habido cambios, todavía hay ciertas exclusiones que son importantes de analizar y modificar. Entonces, ¿qué sucede? Que a pesar de que hemos tenido este proyecto, esta prueba piloto, que ya se ratificó el convenio 189, pues sigue habiendo mucho que hacer, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el gran problema de esto? Es que creo que no hay justo buenos mecanismos para monitorear el que se garanticen estos derechos, ¿no? En este caso, que se garantice el acceso a la seguridad social, como ya habían mencionado. Y esto mucho se debe a que tenemos marcos legales, pero estos no son adecuados, ¿no? Y muchas veces resultan totalmente ineficientes. Es decir, tenemos leyes, pero si estas leyes no son monitoreadas o fiscalizadas, pues vamos a encontrarnos con ¿qué? Con que estas leyes no se cumplan, ¿no? Y nos encontremos precisamente en algo que muchas personas llaman como una cultura de incumplimiento, en el que si no hay un buen monitoreo, un buen seguimiento, que no hay instituciones precisamente calificadas para que den este seguimiento de cerca y se aseguren que se están garantizando estos derechos, bueno, pues desafortunadamente no va a suceder, ¿no? Y es que desafortunadamente pues le hemos apostado mucho también a la buena voluntad. Sin embargo, apostándole a la buena voluntad, no hemos conseguido grandes avances, ¿no? Todo lo contrario, a veces en nombre de la buena voluntad se permiten muchas injusticias y es por ello que creo que es importante que cada una de nosotras, cada uno de nosotros, tomemos responsabilidad sobre esto, ¿no? Porque al final el dar condiciones dignas de trabajo para las trabajadoras del hogar es una responsabilidad de todos. Entonces, bueno, también por otra parte, creo que debemos de seguirle apostando, por supuesto, a estos espacios informativos, ¿no? Como el que hemos creado desde nosotros. Esta comunidad de mi trabajo cuenta que ya alberga más de 50,000 trabajadoras del hogar, ¿no? En el que justo no solamente nos encargamos de que sea un espacio informativo para ellas, sino también para los empleadores, ¿no? Porque al final también son un punto clave para garantizar que esto se cumpla. Entonces, bueno, creo que justo esto es súper clave, ¿no? El siempre informar, pasar esta información, porque igual como ya mencionaban, de pronto nos encontramos con ciertos contextos en los que evidentemente no conocen nada de esto, ¿no? Y que posiblemente si quieren hacer bien las cosas, ¿no? Que hay empleadores que dicen, bueno, sabes que yo sí quiero cumplir, ¿no? Con mis obligaciones, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? En mi gobierno local no hay información, me acerco a las instituciones y no me saben guiar, ¿no? Esto desafortunadamente pasa mucho en los estados, tanto para empleadores como para trabajadoras del hogar, que las propias instituciones desconocen los derechos de las trabajadoras del hogar, ¿no? Nos ha pasado que de pronto nos llegan historias donde nos dice una compañera,
oigan, es que yo fui a un proceso de conciliación por un despido injustificado y me dijeron que no pueden hacer nada porque en realidad yo no tenía derecho a eso o yo no tenía derecho a seguridad social. Entonces, creo que es muy importante también mirar a nuestros gobiernos locales, el saber si están bien informados y si no, capacitarles, porque eso definitivamente es algo que no puede pasar, ¿no? El hecho de que no estén informadas, pues justo pasa esto, ¿no? Que haya pues no una garantía de estos derechos, no hay un cumplimiento de estas leyes, ¿no? Entonces creo que debemos apostarle mucho a eso, al estarnos informando, a pasar el mensaje, ¿no? Justo pues desde nosotros y otras organizaciones hemos ido empujando mucho ay, se me fue la palabra, una agenda en común, esa era la palabra, justo para alcanzar otros estados de la República, ¿no? Para seguir pasando este mensaje, para seguir empujando y que el cumplimiento no solamente sea en un estado o dos, sino que sea en toda la República. Entonces, definitivamente, justo como ya mencionaba Tere, también es importante eso, ¿no? El afianzar estas redes de apoyo, estas redes de colaboración con otras organizaciones, no solamente de la Ciudad de México, ¿no? De otros estados con los que podamos colaborar y trabajar en conjunto para que esto pueda ser una realidad, porque si no, de otro modo no se va a poder. O sea, tenemos que sumar esfuerzos porque no pueden ser esfuerzos aislados. Y bueno, creo que con esto pues iría cerrando mi participación. Gracias, Ana Laura. Bueno, a ver, este inicio del coloquio de causas, como lo hemos llamado, tiene el principal objetivo justamente de que entre todas, todos bajemos el cómo vamos a resolver nuestras causas nacionales en los estados, independientemente, por supuesto, de las causas particulares de cada estado y que a cada representante seguramente pues le mueve el interés de impulsar, ¿no? Las particularidades de cada estado. Y en el caso específico de esta, lo que estamos viendo ahorita, según lo que dijeron los tres, tanto Jaime como Tere como Ana, sumando un poco, pues es interesante porque es generar una instancia, por ejemplo, que esté abocada, ¿no? A crear todo lo que es la seguridad social. Pero yo le agregaría, un poco retomando lo que dice Terry y lo que dice Ana Laura también, que esa misma instancia se dedica a capacitar porque justo de lo que se carece es de conocimiento en las instituciones, aunque debemos recordar que el desconocimiento no te exenta del cumplir lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, un poco en este mood de exigibilidad, pues también hay que exigir que tomen esta capacitación. O sea, no es, ay, gustan, es sí o sí, porque a final de cuentas, la ignorancia o el ignorar lo que ya está mandatado, pues no te exime de su cumplimiento, ¿no? Y lo menciono por el acuerdo que hay, ¿no? El 189, etcétera. Y porque finalmente ya es un programa piloto que está establecido y que se tiene que implementar y se le tiene que dar seguimiento, etcétera. El hecho de que haya un programa piloto quiere decir que hay que utilizarlo, a eso voy. Entonces, bueno, generar esta instancia, pero al mismo tiempo hay que generar estas alianzas, pero ¿cómo? Porque lo que estoy escuchando es que ya se están generando alianzas en los municipios justo para trabajar esto. Sin embargo, yo creo que aún nos falta aterrizar esas alianzas en política pública y reglamentación para que precisamente esto se empiece a subsanar y la política pública tiene que ver con la capacitación, tiene que ver con la inscripción en el Seguro Social, tiene que ver con la incentivación obligada a los patrones y patronas para que aseguren a sus trabajadoras y trabajadores del hogar, ¿no? Entonces, creo que
todo lo que han mencionado sí se puede aterrizar en acciones muy concretas en los estados. Y bueno, para continuar, por ejemplo, dice Luis Fernando, y me gustó su comentario, porque además creo que es real, ¿no? Pues que no es tan amigable la legislación y que no es tampoco tan amigable la obligatoriedad, y por eso hay tanta resistencia, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo, y coincido con Luis Fernando porque estamos en el Bajío, ¿no? Pues finalmente, en teoría, la impresión que das y precisamente a quienes ignoran cómo es que esto se debe dar, es me va a pegar a mi bolsillo, y eso no quiero, ¿no? Y no solo me va a pegar a mi bolsillo, sino que puede traer consecuencias, ¿no? ¿Qué pasa si hay un accidente en casa? ¿Qué pasa si tengo que pagar médico? ¿Qué pasa si se va después de 10 años y ahora tengo que pagar indemnización? Y todo, ¿no? O liquidación, y toda la serie de cosas que generan lo que debe ser los derechos laborales, ¿no? Pero que justo como está en el ámbito de lo privado, pues no quieren hacerlo. Entonces, sí coincido con Luis Fernando, pero a final de cuentas, eso se va a aterrizar o se podría aterrizar si logramos concretar este tema de la instancia, que a mi juicio es lo que a mí me gustó más. Y justo este coloquio es para que lo discutamos, para que lo platiquemos y para que alce la mano de los que no son representantes en los estados y que están como simpatizantes, que yo ahorita estoy viendo a dos por lo pronto, ¿no? A Dulce y a Laura de Oaxaca, pues son quienes podrían sumarse para ayudar a los representantes en los estados donde se encuentran a aterrizar estas posibilidades, ¿no? ¿Qué más? La generación de redes de confianza, coincido. Eso sí es más tarea del propio movimiento que de la instancia que se pueda crear estas redes de confianza, porque precisamente, y me encanta que lo haya mencionado sobre todo Tere, justamente una de las enormes desventajas que han tenido las trabajadoras del hogar es porque se les cruzan varias condiciones de extrema vulneración, ¿no? Que tiene que ver con el ser pobre, que tiene que ver con la segregación, que tiene que ver con el rezago educativo, tiene que ver con la raza, el ser indígena, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver, obviamente, el ser mujer, ¿no? Tiene que ver también la edad, porque muchas veces son niñas las que están empezando a trabajar, ¿no? Tiene que ver con la violencia económica, tiene que ver con la violencia sexual también, en fin, puedo seguir dando una lista que ustedes seguramente conocen mejor que yo, pero me gustó esto que dice Tere, porque creo que es vital las redes de confianza, generarlas para que precisamente vayamos en bola, como decimos, y no solamente en el hashtag, sino en lo concreto, ¿no? Que empecemos de verdad a generar esa bola, y a través de esas redes de confianza, más las representaciones, más esta instancia que podemos ayudar a crear en cada estado, y que podríamos ir imaginando cómo es esa instancia que queremos, ¿no? O que queremos, o que creemos la ideal para este tipo de tareas que se puedan aterrizar. Y bueno, obviamente la vinculación con organizaciones en temas de género es vital, porque finalmente justo lo que necesitamos es un sentido de solidaridad hacia ellas para que puedan, para poder coadyuvar a salir del estado de indefensión en el que se encuentran, pero también del posible estado de discapacidad psicosocial, porque la violencia genera eso, ¿no? Y Luis Fernando no me dejará mentir. El haber sido violada, el haber sido abusada sexualmente o violentada de alguna otra manera te puede generar una discapacidad psicosocial en distintos niveles. Entonces, las organizaciones en temas de género son
vitales para que nos ayuden a sacar de esta situación de indefensión a las trabajadoras del hogar que en ellas se encuentran. Y bueno, pues reconocer la importancia, y creo que que puede ser si logramos visibilizarla tal cual, así lo dijeron ahorita, va a ser muy importante para justamente seguir en este mismo mood, ¿no? Reafirmarnos que es importante reconocer nuestros logros. Y es que justo a raíz de la exigibilidad de los derechos se logró la prueba piloto, ¿no? Lo que comentaban a Laura. Y eso es importantísimo que lo veamos tal cual, porque es justo ahí por donde debemos caminar, y ahí va la exigibilidad cuando tengamos que hacer la vinculación con los gobiernos municipales. A final de cuentas, es obligado porque tienen una responsabilidad para con la ciudadanía y para con los grupos en situación de vulnerabilidad y para con muchas convenciones y muchas leyes generales y estatales. Entonces, creo que ahí está el punto nodal y nuestro fundamento para poder justificar todas estas acciones. Y coincido plenamente, si no coinciden conmigo, díganmelo, pero coincido plenamente en que es urgente un monitoreo y fiscalización justamente de estos mecanismos, ¿no? De cómo se está aplicando este programa piloto, qué tanto está realmente, sí ya ratificamos el acuerdo ante la OIT y luego, porque está padre, la convención también sobre los derechos, por ejemplo, de las personas con discapacidad también está ratificada, pero estamos en pañales, ¿no? Entonces, también coincido en que estos mecanismos de monitoreo son fundamentales. Entonces, con base en esto, que más o menos resumí, si se me fue algo, díganme. A mí me gustaría, no están todos los que deben estar, pero están los que siempre están. Pues me gustaría saber si creen posible que quienes están ahorita, por lo menos, podamos empezar a arrancar en sus estados, y de las que no son representantes como Dulce, Laura y alguno que otro que no sé, no está en el chat, no lo puso y que se me esté yendo, pero ¿quién se puede sumar para empezar a generar acciones muy concretas en los estados? Si a mí se me va algo, ahora sí me gustaría escucharles, y poder aterrizar ya, salir hoy con algo aterrizado para empezar a trabajar en sus estados. ¿Quién dijo yo? Está Luis Fernando, está Juan Carlos Fonserradas, Jorge Valladares. ¿Quién más se me está yendo? Bueno, la misma Jessie de la Ciudad de México, Otoniel, Marce, me parece que también. Y bueno, creo que se me está yendo alguno, pero ojalá y levanten la mano para opinar por lo pronto. Que se amontonan. Existen perfiles, dice Luis Fernando, existen perfiles locales y nacionales. No sé quién va a dar la palabra, pero no quiero es que ser, ya, perdón, no sí, había visto las manos. pero Okay. y además no quisiera abusar de este asunto porque yo, como había dicho, desafortunadamente me voy a las 6, tengo paciente y voy a tener que cambiar el formato, pero quería comentar algo, pues espero que sea así como muy rápidamente, ¿no? O sea, en primer lugar, yo creo que tenemos que conseguir cierta claridad sobre algunas cosas que fueron debate fundacional en nosotros, ¿no? La primera es qué tanto nosotros somos gestores y qué tanto nosotros somos líderes de una causa. Y qué tanto nosotros somos, como se dice aquí, digamos, gente que facilita a través de una pedagogía que permita
que quien tiene el problema y tiene el interés se convierta en su bola, ¿no? Si nosotros no somos la bola de nadie, eso es un poco lo que al principio era un debate. No quiero entrar así en Honduras, pero vale la pena reconocer a lo mejor dónde estamos parados. Sobre este tema no es un asunto de que hoy se va a resolver, pero quizá es parte de la agenda, porque la causa es importante. La segunda, no queriendo, como le encanta a Mauricio Merino, que no está aquí, ser anticlimático, pues tengo que decir que hay algunas cosas que tienen que ser consideradas en términos de este problema. O sea, tú en este estado vas al Seguro Social para el programa piloto y el programa piloto te dice, no sabemos cómo. Y a mí que me prueben que hay alguien que lo sabe en el Seguro Social, que está obligado a hacer esto en los estados. 2, sí es cierto que hay redes, pero yo lo que quiero saber es quién es el movimiento que levanta la mano y dice, echen la mano, ¿no? Den asesoría, vamos por esto. Esta también es nuestra causa. Porque si esa también es nuestra causa, entonces nosotros podemos llegar a decir, esto es lo que nosotros venimos creando, alimentando, fortaleciendo, igual te sirve. La otra es, ¿cuántas personas a veces pensamos que son patrones y que son personas también beneficiarias de programas sociales? Voy a decir, mi trabajadora doméstica, lo voy a decir así, ¿no? Porque hay una relación de afecto, hay una relación de cariño, hay una relación de solidaridad, whatever that means, ¿no? Tiene empleada doméstica. ¿Y cómo se generan esas relaciones? ¿No? Y ellos son las primeras que dicen, ¿cuánto me va a costar a mí? Porque el programa piloto lo que dice es 3 cosas. 1, y a lo mejor estoy muy equivocado. Si tú vienes a trabajar 3 días a la semana conmigo, yo te doy a ti la cuota para que tú la pagues al seguro. Y me firmas que la recibiste. Tú verás si te inscribes o no en el programa piloto. No voy yo a inscribirte. Así no funciona aquí, o por lo menos así orientan como no funciona aquí. 2, entonces, tu sueldo simbólicamente es X, ¿no? Completo, pero ahí va una lana que tú como el IVA tienes que pasar a otro lado para pagar tu propio seguro. O sea, te haces responsable de tu seguro. Ese es un problema. Y es un problema que tiene que ver con muchas cosas que no voy a calificar, ¿no? Paternalismo, no paternalismo, whatever, ¿no? Pero es, si yo te doy el dinero para que tú pagues tu seguro, veremos si tú lo quieres pagar. No lo quieres pagar. Tú prefieres 60, 80, 90 pesos en tu bolsa que ir a pagar el seguro. Yo lo que quiero es que mi patrón lo pague. Y que no me lo... Y además, entienden la deducción como un secuestro o como un me lo quitas del salario, ¿no? ¿Es un secuestro el salario o es una lana que me quitas? Bueno, quería decir otra cosa que socioculturalmente, no sé, en Oaxaca sería padrísimo ver cómo pasa en otros estados con estas características. Cuando tú ves el porcentaje de mujeres que están en el flujo migratorio, en los estados migratorios, son casi todos, pero estos grandotes, el porcentaje de mujeres que están en el flujo migratorio, menores de edad y mayores de 50 años, van a realizar trabajos domésticos. En la ruta del contrato, digamos, en otro lado, que es el menos probable, pero es para apoyar la economía familiar de sus propios familiares que los reciben en las redes sociales, etc. Es una de las cosas con las que se paga el apoyo para estar en el flujo migratorio, es prestando trabajo doméstico. Entonces, el sistema de trabajo doméstico en la cultura de nosotros es un megatema. Sería padrísimo que fuera un problema de derechos laborales, obreros patronales, etcétera, etcétera. Pero los patrones somos nosotros mismos. En la clase media, eso está chido. Es un problema de cultura, es un problema, etcétera, etcétera, de educación. Pero esto es de las clases
vamos a decir, menos favorecidas, incluso de los estratos de la clase media, no, me choca decir clase media baja, para abajo. Y ahí se acumula la mayor parte de los patrones de trabajo doméstico. Y eso, yo desafío a que se haga un censo de ese tipo. Entonces, ese es un poco como el tema que me parece que, simplemente para saber dónde estamos parados, porque el trabajo tiene que seguir, el tema tiene que seguir, pero ¿a quién estamos capacitando y sobre qué? ¿No? O sea, la gente que trabaja con gente de clase media para arriba, donde además el patrón paga a su empleado con su salario. O sea, es el salario el que contrata, no es una empresa. Y cuando yo fui al seguro para pedir algunas cosas, me dijeron, no, métalas como técnico de mantenimiento. Ustedes que son abogados o abogadas, saben cuánto cuesta al salario de un empleado que emplea a un trabajador, trabajadora doméstica. ¿Cuánto le cuesta la inscripción al seguro como técnico de mantenimiento? Y la otra es que los 3 días que trabajas en mi casa te lo cubre el seguro, pero los otros 3 lo tiene que pagar el otro patrón, si quiere. Ustedes díganme quién se anima con eso. Perdón, eso es lo que yo quería Gracias, Luis. compartir. Juan, Hola, hola, pues nada más me sumo al comentario bastante claro de Luis, porque yo creo que hay muchos mitos en todo este tema, ¿no? Porque realmente creo que haber logrado lo que logró nosotros junto con muchas otras organizaciones que se movilizaron, grupos feministas, grupos de expertas en género, etcétera, que lograron que finalmente pasara, primero que el tema de la sentencia de la Corte, o sea, todos los logros que ya conocemos, el programa piloto mismo, la aprobación del 189, del reglamento 220 o 202, pero yo no sé cuál. En fin, me parece que todos esos son logros que nos deben de dar ánimo para decir sí se puede, pero hagámonos cargo de lo que dice Luis. Hay muchas lagunas en esto, hay mucho desconocimiento, incluso entre los expertos en este tema. Creo que, por ejemplo, el tema estábamos hablando de 2 millones de trabajadoras, un poco más de 2 millones de trabajadoras del hogar en todo el país. ¿Cómo están distribuidas? Es evidente que las grandes urbes tendrán la mayoría. Yo creo recordar que en la Ciudad de México teníamos algo así como más de 400,000. Si le sumamos Monterrey, Guadalajara, a lo mejor llegamos al 1,000,000. Y el otro 1,000,000 está disperso por todo el país. Y yo creo que mucho en el tipo de estrato social donde apunta Luis, ¿no? En los, digamos, personas y, digamos, los estratos de menor ingreso, o no de menor ingreso, de ingreso medio, pero en donde es muy complicada la regulación, ¿no? Porque hagámonos cargo también del hecho de que estamos hablando de espacios laborales en donde la autoridad pues difícilmente puede entrar, en donde un inspector laboral, pues, si tienen dificultades para entrar a las empresas, además de que son poquísimos los inspectores laborales en el país, digamos, tanto en los estados como el mismo, digamos, la fuerza federal que se tiene de inspectores laborales en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Yo creo que habría que pensar más bien en una reformulación de ciertas cosas, digamos, de la regulación, en términos de que también podamos hacer mucho más fácil el trámite. Yo también lo he intentado y ha sido muy complicado, porque además tenemos otros datos, ¿no? También la gran mayoría de las trabajadoras del hogar hoy en día son trabajadoras de entrada por salida.
ya son muy pocas las que trabajan de tiempo completo, por lo menos en la Ciudad de México. Eh, eso trae la consecuencia que menciona Luis, ¿no? Tienes que, pues de alguna manera trasladar la responsabilidad del registro en el Seguro Social a las trabajadoras. O existen modelos, entiendo que en Argentina, en Chile, en donde hay una especie de carnet que van firmando los empleadores, lo porta la trabajadora, pero van firmando de alguna manera los empleadores por las horas laboradas con cada patrón, digamos, con cada empleador. Y al final, pues eso de alguna manera se presenta ante la autoridad de seguridad social y se hace, digamos, se contabilizan las horas laboradas y lo que debe contribuir cada uno de los empleadores. En fin, yo digo que el programa piloto lo que probó es que tal como está hoy la regulación, es bastante difícil dar de alta a las trabajadoras del hogar. Es muy complicado pensar en que los empleadores lo van a hacer si no hay una consecuencia punitiva, pecuniaria o de algún tipo. Les pongo como ejemplo, hoy estuve con una empresa que se dedicaba a hacer temas de outsourcing, es una de las empresas grandes, no voy a mencionar su nombre, pero pues se les cayó el negocio con la regulación que pasó de outsourcing en la nueva ley, digan, la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Pues ahí sí hay consecuencias muy costosas para las empresas que sigan utilizando el outsourcing indebidamente, como era la mayor parte de los casos. Se sucede que hay una ley que sí tiene dientes y que sí tiene consecuencias para los empleadores que no la cumplan. Inmediatamente se transforma y hay un cumplimiento. En el caso de las trabajadoras del hogar, no hay ningún tipo de consecuencia para quien no lo haga y como alguien decía, creo que fue Ana Laura, pues leemos todos apostados a la buena voluntad. En este país nadie hace las cosas por buena voluntad. Todo el mundo está pensando en cómo le da la vuelta a las obligaciones. Si no, no tendríamos una economía informal que ocupa al 60% de la población económicamente activa. Entonces, creo que tenemos que hacernos cargo de que para que esto funcione, y más en los estados, tenemos que hacer muchas cosas que empiezan por tratar de proponer una regulación distinta que haga más sencillo las cosas y que en todo caso quien no las cumpla pague consecuencias reales. Lo último que diría ya en plan propositivo es que deberíamos tratar de hacer un mapeo en el país, de dónde está la población de trabajadores del hogar, cómo está distribuida. Yo creo que sí se puede hacer, a lo mejor INEGI tiene ya datos que nos pueden aportar mucho más claridad de, oye, en Michoacán, pues a lo mejor en Michoacán están muy dispersas las trabajadoras del hogar en todos los pueblos, digamos, circundantes a Morelia y a Uruapan, pero es evidente que los puntos donde se concentran la mayor parte de ellas son en esas ciudades. Lo mismo debe ocurrir en otros estados de la República. Entonces, para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de bajar esto a los estados, ¿no? Al ámbito estatal. Creo que también podríamos hacer un esfuerzo por tratar de capacitar, no sé si nosotros, pero por lo menos acercar a capacitadores para los trabajadores del propio Instituto de Seguro Social en los estados, porque yo me he topado con la misma cosa. Ellos mismos no entienden cómo se puede instrumentar ni siquiera el plan piloto. Entonces, y bueno, al final me parece que le da el clavo Luis Fernando en el sentido de que como movimiento nosotros nos hemos
distinguido por movilizar, ¿no? Por movilizar a los colectivos. Entonces, esta idea de identificar a los colectivos de mujeres en los estados me parece que es algo que sí podemos hacer, y en todo caso generar esta inquietud para poder empezar a mover gente demandando que este tipo de regulación exista, que sea más fácil, que sea más sencilla. Pues si no lo decimos en bola, pues no nos van a hacer caso, la verdad. Gracias, Juan. Jorge Valladares. Sí, gracias. Saludos a todos. Bueno, retomo, pero solo para saludar todos los comentarios que se hicieron desde las personas que comentaron la causa y pues las dificultades que tienen que sortear, el ánimo con que lo hacen y que finalmente hay un avance, pero no el deseado, ¿no? Así lo entiendo y bueno, estamos en ello. Estos dos comentarios de los compañeros de los estados, pues definitivamente sí, es extremadamente complejo. Esas y algún par de detalles más podríamos analizar. Pues para entender todo lo que podríamos o deberíamos hacer para que esto fluya como quisiéramos, pero pues eso no nos puede detener. Finalmente, creo que esta conversación que estamos teniendo hoy en algún sentido responde a una conversación que tuvimos hace poco más de un mes. Lídice sobre la necesidad de que hubiera este contacto, ¿no? Entre quien está colaborando desde el punto de vista de impulsar una causa y quienes estamos colaborando desde el punto de vista de impulsar que sucedan cosas en los estados. El punto de comunión que yo veo, pues sí está precisamente en lograr que esto funcione como bola, pero para ello tendrían que pasar dos cosas. Uno, que cada persona de la bola que pretenda moverse entienda de qué se trata, y eso no está logrado al 100, pero lo podemos lograr a través de estos contactos y estas conversaciones. Y el otro es que pues lo veamos de un modo propositivo, ¿no? O sea, definitivamente sí hay muchas cosas más que se podrían hacer, pero pues empecemos por hacer las que ya tenemos a la vista. Uniendo esos dos puntos, lo que yo propongo es que tomemos lista de las cosas que sí podemos hacer actualmente, de toda esta exposición y sin ir a más argumentaciones o a más formas de entender la problemática que tenemos. Lo que capto es, ok, tenemos que hacer el contacto con los colectivos que atienden mujeres por la causa que sea, pero a través de las cuales podemos multiplicar el impacto de cualquier cosa que hagamos. ¿Qué más? ¿Qué más en concreto podemos ofrecer? Porque un punto nodal para mí es que esto finalmente debería estar depositado en las manos de las personas que realizan el trabajo. Es muy loable, es muy positivo, ya han tenido muchos avances los trabajos a nivel legislativo, a nivel de impulso, a nivel de análisis, a nivel de estadística, pero finalmente quien va a estar más motivado para mover esto es quien trabaja allí y contactando a otras personas que trabajan allí. Por eso los colectivos de personas que hacen el trabajo en el hogar deberían ser, creo, uno de los objetivos focales. Entonces, ¿cómo llegar a ellas? ¿Qué acciones ya tenemos? ¿Qué les puedo ofertar desde aquí, desde Yucatán? Punto 1, hacer contacto con las agrupaciones. ¿Qué más? Por favor, si lo podemos enlistar, cuenten con que yo lo procuraré. Si seguimos hablando de muchas cosas que son necesarias, pues me voy a quedar con las ganas de ayudar en algo concreto, que es finalmente el punto en el que me gustaría aterrizar. ¿Cómo ayudo? ¿Cómo ayudo yo que sí estoy en algunos terrenos, yo que sí estudié algunas cosas? ¿Cómo traduzco esto a personas concretas que materialicen, que se sumen y que hagan crecer este movimiento? ¿Cómo me sumo a la bola? En concreto, esa sería mi propuesta y petición, y tomo nota. Me voy a tener que ir pronto, pero tomo nota de lo que ahorita me ayuden a focalizar. Pues. Gracias. Ok, si están de acuerdo, antes de cederle la palabra a Laura Arellanes, porque además ya el tiempo se nos está yendo, si están de acuerdo y a propósito de lo que dice Jorge, que me parece fundamental, porque pues si no, no vamos a avanzar, yo voy a hacer una especie como de justo eso, ¿no? De bullets, el listado de acciones muy concretas
Las voy a socializar con quien tenga que socializarlas y las mando para ver quién dice yo en los estados y cómo podemos justamente echarlas a andar. Me gusta mucho lo que dice Jorge porque finalmente tiene mucho que ver con lo que afirma Tere de esta necesidad de que pues sí, son las trabajadoras del hogar quienes tienen que estar a final de cuentas involucradas en esta creación de acciones, ¿no? Desde el movimiento. Entonces, bueno, yo lo que les propondría, Jorge, para que quedes un poco tranquilo y sobre todo para no hacer las cosas sobre las rodillas, es que hiciéramos nosotras una especie de eso que dices, ¿no? Listado de acciones y lo socializamos con cada uno de los estados para ver cómo podemos avanzar ya en concreto, estado por estado. ¿Les parece bien? Y por último, por razones de tiempo, le daría la palabra a Laura. Hola, buenas tardes. Yo tengo problemas con mi cámara, pero sí me gustaría comentar que, bueno, yo soy nueva en esto, ¿no? Pero sí me encantaría unirme a esta causa y luchar, ¿no? Por todos estos derechos, más que nada por mi estado, que la verdad tengo muy poca participación en todo este tema por la misma discriminación que nosotros sufrimos, pero sí me encantaría, ¿no? Unirme a esta causa y si ustedes tendrían algún contacto aquí en Oaxaca que me puedan proporcionar, pues adelante, ¿no? Cuenten conmigo y pues aquí estamos. Gracias. Gracias, Laura. Yo nada más te pediría si me ayudas con tu teléfono para poder buscarte y no dejarte ir y que te nos pierdas, para yo registrarlo. Y le voy a ceder ya para concluir la palabra a Zule, para que ahorita por lo pronto tenemos 3 acciones que podemos enumerar a reserva de revisarlo con calma, pero ya por lo pronto para que no se vayan con las manos vacías. Zule, si nos ayudas. Claro que sí, Lidice. Bueno, en función de lo que acá se acaba de comentar, la primera acción me parece que tendría que ver con la difusión y pues aquí se hablaba o nos señalaba atinadamente Jaime, que sería la difusión a través de 2 pistas, una hacia los empleadores y otra hacia las trabajadoras del hogar, pero del mismo modo se sumaban las opiniones posteriores en relación a la capacitación o a esta vinculación con el IMSS y con los gobiernos locales. Entonces, a la difusión parece ser que es una de las opciones fundamentales que tendríamos que estar arrancando y que me parece no tendríamos inconveniente para hacerlo ya. La otra es efectivamente lo que señalaba Tere, generar estos mecanismos de vinculación con las organizaciones, ya concretamente Jorge nos señalaba que sin problema podemos iniciar en Yucatán, entonces podemos ir avanzando con ese directorio de organizaciones y a lo mejor en posterior ir generando la primera reunión. Y la otra acción que tendría que ver más bien con generar acciones que nos permitan difundir los logros, ¿no? Por ejemplo, este tema de la denuncia colectiva del trabajo, la sentencia y todos estos logros que sí hay que sentirnos orgullosos, orgullosas como movimiento que se han alcanzado y pues es una buena medida o parece una buena medida para ir generando estos mecanismos de confianza, de empatía y de acercamiento, ¿no? Difundir los logros siempre ayuda y genera ese vínculo de decir, si estamos aquí, ya logramos esto, ¿no? Entonces, esas podrían ser las primeras 3 acciones con las que se podría arrancar, independientemente de que se vaya avanzando y se vaya nutriendo, pues esto parece que ya estamos a la puerta. Y yo propondría algo muy concreto y le propondría a Jaime, abrir un espacio en el seminario que tenemos los miércoles para autoridades locales de todo el país, y que se pudiera dar una información breve de 40 minutos, ya concretita sobre este tema, y lo vamos planchando. Entonces eso nos podría permitir por lo menos entrar alrededor de 20, 28 estados que hay, que están dentro de este seminario que ya tenemos los miércoles, justo como resultado del trabajo colaborativo con la Asociación de Autoridades Locales de México, la ALMAC, y pues bueno, el foro se podría generar ahí, y pues ahí empezamos, ¿no? A lo mejor a generar este vínculo y esta difusión con gobiernos locales. En este seminario participan tanto autoridades
como administraciones públicas locales. Entonces podríamos ir viendo cuál es el perfil y en función de eso le solicitaríamos al ALMAC nos apoye con la convocatoria y el espacio, y pues por ahí podemos arrancar con una gran acción a nivel nacional, a lo mejor en materia de difusión. Y pues bueno, sería todo. Ok, ¿Puedo ya agregar algo? Sí, sí, Juan. Rápido. Es que esta última propuesta me parece la mejor de todas. La capacitación virtual en estos espacios para las autoridades locales. Me parece genial. Yo tenía programado estar en una reunión invitado por el presidente municipal de Jiquilpan, Michoacán, el día de mañana. Por razones de seguridad se suspendió, se armó la balacera y suspendieron el evento, pero era para hablar específicamente de la causa de trabajadoras del hogar a invitación del propio presidente municipal. Ahora, lo que quiero decir con esto es que sí hay un interés de la clase política por entender la causa, porque han visto el trabajo que sí ha llegado a tener logros muy importantes y que saben que todavía falta mucho por hacer. Entonces, nada más quiero decir esto, aunque suene políticamente difícil de digerir, pero creo que no debemos de borrar de la lista de audiencias a los propios partidos políticos y su proceso de plataformas con miras a las elecciones, tanto en el Estado de México el año que entra, como probablemente en 2 años tener también un clima de competencia electoral. Creo que este es un tema que se puede volver una bandera muy importante para candidatos que quieran darle esa difusión y proponer cosas muy concretas, como digo, para tratar de hacer un reglamento o reglamentar esta ley de tal manera que sea mucho más fácil el que se pueda exigir el derecho de las trabajadoras del hogar. Ok, ok. Bueno, pues ahora sí ya se nos fue el tiempo. Pues yo les agradezco muchísimo. Les vamos a estar buscando para socializar este documento ya mejor hecho. Y y estamos en contacto ya para la próxima causa. Por favor, corran la voz para que vengan más de todos los estados. Y gracias por su tiempo.